Hola, bienvenidos al canal de Testimonio. Soy Arturo Medina y quiero recordarte algo. Mírame a los ojos en este momento. Si tú tienes un testimonio y todavía no lo cuentas, esta es tu oportunidad. Ahí está el número de teléfono. Mándame un mensaje o llámame. Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a miles y miles de personas. Tú tienes que hablar porque tus palabras las está esperando una persona que está en el lugar donde tú estuviste antes. Ayúdalos a salir de donde están. Así que ya no te esperes más. Mándanos un mensaje o llámanos y Dios se manifestará a través de tus palabras. Y ahora prepárate para escuchar algo sorprendente. Comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio y en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde Arkansas y tengo en la vía telefónica a mi hermana Ángeles. ¿Cómo está, hermanita Ángeles? Bien, gracias a Dios, aquí mire, conectándome con ustedes. Muy bien, hermana. Bueno, antes de comenzar con su testimonio quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es María de los Ángeles Martínez, soy originaria de Guanajuato, México, y tengo 4 hermanos. Muy bien, hermanita Ángeles. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Ángeles antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, más que nada yo siempre he dicho que he sido católica de cuna porque crecí en un matrimonio donde mis padres practicaban la fe, los dos. Mi mamá, una mujer muy apegada a las cosas de Dios. Crecí mirando en mi madre la virtud de compasión con todas las demás personas que no tenían, pues que eran muy pobrecitas, ¿verdad? Porque yo soy de un rancho. Y en el rancho de nosotros había gente muy humilde, muy pobre, y siempre miré a mi mamá haciendo obras de caridad, ayudando al más necesitado. Y cuando ella hacía una obra de caridad, ella me miraba directamente a los ojos y me decía: mira, mi hija, estas caridades son las que llegan directo al cielo. Entonces ella me enseñó a practicar la caridad también, porque ella me mandaba, me daba dinero, a veces unas monedas, ¿verdad? Y me decía: ve y dáselas a aquella señora que está allá. Cuando íbamos al pueblo, me recuerdo muy bien que había una señora que no tenía pie y andaba con una muleta. Y siempre me daba unas monedas y me decía: mira, mi hija, vaya y déselas a aquella señora que está allá. Entonces, así crecí yo. Mi papá, un hombre del campo, trabajando en el campo, pero un hombre que siempre estaba en misa. En la casa de nosotros no era de ley ir a misa, porque si no mi papá nos llamaba la atención fuertemente. Entonces mis padres estaban sentados en la primer banca, siempre en misa, como en el rancho de nosotros solo entraba un sacerdote a hacer misa los domingos. Era la única misa que íbamos actualmente. Aquí donde yo vivo en Arkansas hay misa diario a las 8 de la mañana y tengo la bendición de ir a misa diario. Pero así fue mi niñez. Aún recuerdo la casa de mis papás, pintada de blanco con verde y los pisos verdes, llena de plantas, jaulas de pájaros. Mi mamá, una mujer muy alegre, siempre cantando. Mis hermanas y yo decimos que crecimos como en una burbujita de mucha alegría y mucha felicidad, y reinaba la paz ahí. Mi padre nunca fue tomador. Mi padre era un hombre que amaba y respetaba a mi mamá, digo porque pues mi mamá ya falleció. Y mi papá decía que a una mujer no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa. Así era mi papá. Entonces yo me caso a los 16 años. En un diciembre del 89 tuve mi quinceañera, me hicieron fiesta de 15 años, y al siguiente diciembre del 90 yo estaba ya vestida de novia, casándome. A los 20 años me traen aquí a Estados Unidos. Para mí fue muy duro, muy difícil dejar atrás toda mi familia y llegar aquí, pues no conocer a nadie, no tener a nadie cerca de mí. En aquel tiempo pues no había los celulares como ahorita. Una hermana se quedaba allá en México. Le digo, tengo 4 hermanos, dejaba 2 hermanos en México y una hermana que estaba aquí, pero estábamos en diferente lugar. Entonces pues no teníamos tampoco los recursos para viajar tan seguido y visitarnos. Pues prácticamente estaba sola.
aquí, solo con mi familia, mi esposo, que en ese tiempo era muy alcohólico, y mi hijo de 3 añitos que me lo traía de México. Pues sufrí mucho el alcoholismo de mi esposo. Ahora lo veo que era una enfermedad, no era amoroso. Mi mamá, cuando nosotros nos enfermábamos, siempre nos cuidaba, nos hacía remedios caseros, nos ponía, cocía caldo de pollo y nos consentía, ¿verdad? Aquí yo me llegué a enfermar y no veía ese cariño, que se preocuparan por mí. Yo me las averiguaba yo sola y me levantaba yo sola. Yo padezco asma y bronquios, entonces cuando me da gripa es algo que me tira. Entonces lloraba yo, porque yo decía, ¿dónde está mi mamá? Y aparte pues era muy joven también. Y mi esposo, pues yo decía, pues a lo mejor a él no lo enseñaron, a él no tuve una crianza diferente, y tenía mucho resentimiento con él. No era odio, porque mi madre me enseñó a nunca odiar. Mi madre me enseñó que tampoco nunca debería de usar palabras como la palabra de odio, de decir, ay, te odio o te maldigo. No, esas palabras no las debería de decir. Mi mamá siempre me inculcó eso. Entonces yo no tenía odio contra mi esposo, no tenía rencor, pero tenía resentimiento. Mi madre, siempre que yo le escribía cartas, yo le decía que era feliz, porque yo no quería. Anteriormente se había casado mi hermana mayor y se la trajeron a California, y yo miré mucho a mi mamá llorar porque le llegaban comentarios de que mi hermana la golpeaban, de que no era feliz. Y pues mi mamá no sabía, ¿verdad? Le digo, en aquel tiempo la comunicación más que nada era con cartas. Y pues mi mamá decía, pues yo no sé si mi hija está bien. Y mi hermana aparte tampoco no tenía mucha comunicación con ella, no le escribía mucho. Yo cuando me vengo a Estados Unidos hago la promesa de que mi madre no va a llorar por mí. Me pasara lo que me pasara, yo le escribía bien seguido para que ella sintiera que yo no me olvidaba de ella. Y mi hermana me cuenta que cuando llegaban cartas allá, ella se ponía tan contenta, porque llegaba un camión ahí a las 3 de la tarde, porque le digo, es un rancho pequeño, y mi madre se sentaba a las 2:30 afuera de la casa esperando que llegara el camión para ver si le llegaban cartas. Y cuando llegaba una carta mía, dice mi hermana que llegaba mi mamá tan contenta dentro de la casa y la leía. Y cuando no llegaba, pues se ponía triste. Entonces, yo siempre me prometí escribirle tan seguido, pero yo siempre le decía que era feliz. Que ella me dijo que yo incluso una vez le había dicho que solamente en el cielo podría estar mejor, cuando era mentira. Entonces, un día escribí en una libreta cómo me sentía. Me sentía que no era feliz. Y no me recuerdo exactamente qué palabras puse, pero lo que sí me recuerdo es que lo puse con una tristeza tan grande, con un vacío existencial tan grande. Y al final puse, desearía poderme divorciar. Y yo puse esas palabras porque mis padres me inculcaron que el matrimonio era para toda la vida. Y por eso dije que desearía poderme divorciar, porque sabía que no podía, pero me sentía atrapada en algo que no me gustaba. Y cómo es Dios tan grande que años después, mi mamá arregla su visa. Por 10 años le dan su visa, viene a Estados Unidos, me viene a visitar. Mi hija mayor, tenía en ese tiempo 6 años. Y yo trabajaba en una planta de pollos porque pues me iba a las 6 de la mañana y llegaba a las 3 de la tarde. Y un día llegué de trabajar y me dice mi mamá, te estábamos esperando, quiero platicar muy seriamente contigo. Y yo pues dije, pues, ¿qué está pasando? Y mi esposo trabajaba de noche y él se tenía que ir. Y él dijo, ya había hablado con mi papá, mi esposo, digo, y él se fue. Y me dice mi mamá, tu niña me pidió una libreta para hacer un dibujo y salió esta libreta. No es que yo anduviera buscando nada, la niña me la trajo donde está esta carta. ¿Qué está pasando? Empecé a llorar. No, perdón, le dije,
Le dije así tranquila, le dije, mamá, pues ya se dio cuenta, no soy feliz. Y yo deseaba que ella me dijera, pues déjalo, no ibas con él, o que se enojara también ella, ¿verdad? Y me defendiera como su hija. Eso era lo que yo quería escuchar. Pero mi madre se enojó y pegó fuertemente en la mesa y me dijo, no, en mi familia no ha habido divorcios y nosotros somos como las mujeres firmes, como esas telas que no se despintan. Empecé a llorar porque sentí que ni mi madre me entendía. Y cuando empecé a llorar fue cuando ella me empezó a hablar dulce y me dijo que orara por él, que empezara a ir a misa, porque cuando yo me había venido aquí a Estados Unidos dejé de ir a misa. Y me dijo, ve a misa, y cuando el sacerdote levante la hostia, conságrele a tu marido. Y le dije yo todavía, mamá, pero es que yo no quiero ir a la iglesia yo sola porque se va a imponer a que yo ande sola. Y me dijo, estás mal, ve. Dice, mira, si tu padre va a la iglesia, no todo el tiempo fue así. A mí me tocó orar por él. Dice, y la prueba está de que quién de sus hermanos de él va a misa. Y me quedé pensando y era verdad, ninguno de los hermanos de mi papá iba a misa hasta la fecha, no van todavía. Entonces, eso me hizo tener fe y creer. Empecé a ir a misa, empecé a consagrarle a mi esposo, pero también empezaron los ataques bien fuertes con él, porque me decía que era una hipócrita, que de qué me sirve ir a la iglesia, que si yo iba a la iglesia en la noche, que qué andaba haciendo, que si un día me agarraba la policía me iba a dejar ahí, porque en ese tiempo no tenía, apenas andaba aprendiendo a manejar. Y bueno, eran unos pleitos. Y yo no discutía, no decía nada, pero al siguiente domingo me volví a ir otra vez con mis niños. Y saliendo de la misa, pues me llevaba a mis niños a comer a algún lado. Pero me daba tanta tristeza porque saliendo de misa miraba que también otras familias andaban juntas, ahí que yo las había visto en misa. Y también veía que las familias iban a comulgar juntas con sus niños. Y yo decía, me empecé a culpar, yo decía, ¿por qué fui tan tonta? ¿Por qué me casé tan joven? ¿Por qué a mis hijos no les di un padre que creyera en Dios? Es mi culpa. Y le llegué a decir a una hermana que haberme casado con él era un error, que iba a pagar hasta el último día de mi vida. Y mi hermana también me decía, pues es tu culpa, te casaste muy joven, no sabes con quién te metiste. Y me llegué a culpar. Y llegué a vivir en una desilusión tan tremenda. Pero seguía orando y ya después oré por él 6 años. Para ese entonces mi hijo mayor tenía 16 años. Y la última vez que yo miré algo muy, muy feo que no me gustó, yo estaba embarazada y me hicieron un baby shower, mi esposo en la casa. Y yo le dije, por favor, no tomes, no vayas a tomar. Y me lo prometió que no lo iba a hacer. Se puso una emborrachada que al último ya andaba casi a gatas y me dio tanta vergüenza. Pero eso no fue lo peor fue que cuando yo me asomé afuera, en la noche, ya era en la tardecita, por ahí como a las 7, ya estaba tomando mi esposo junto con mi hijo de 16 años. Y en la casa mi papá el único vicio que tenía era fumar. Pero mi hermano más chiquito también agarró ese vicio. Pero mi hermano, por respeto a mi padre, nunca lo hizo al frente de él. Él fumaba aparte porque pues para él era una falta de respeto fumar al frente de mi papá, o sea, era un respeto muy grande. Y cuando yo vi esto de que mi hijo tomando junto con su padre, dije, Dios mío, ¿a dónde va mi familia? O sea, ¿qué es esto? ¿O dónde está el respeto? Llamé a la iglesia, pedí ayuda y mandé a mi hijo a un retiro que se llama Sobrevivencia de Hombres, Puros Hombres. Me di cuenta que mi hijo había contado su testimonio ahí muy triste por lo que mi esposo lo había dañado mucho a él. Muchas humillaciones, le decía tonto, no sirves para nada. Y mi hijo no se sentía aceptado por su papá.
Y yo le pedía mucho a Dios. Yo siempre he estado mucho en oración. Y un día yo le dije a Dios, Dios mío, dame fuerzas para tomar una decisión. Y dame sabiduría para no equivocarme. Yo no sé de dónde me salieron fuerzas, pero un día que él estaba humillando tanto a mi hijo, lo agarré y me fui a la casa de mi hermana. Fueron 3 días que nos dejamos. El primer día estaba muy enojada, yo no quería saber nada de él. El segundo estaba ya como aculpándome yo misma, decía, ¿y qué tal si me estoy equivocando y se está perdiendo mi matrimonio por una equivocación? Y el tercer día ya era una desesperación que no quería ver. Y sí, al tercer día llegó y me dijo que él estaba dispuesto a dejar su alcoholismo, pero que regresara a la casa. Y le dije yo, ¿ya platicaste conmigo? Le digo, ve y platica con tus hijos. Uno tenía 16 y el otro tenía 13. Y la más chiquita, no me recuerdo cuántos años tenía, eran otras 2 más chiquitas. Y cuando habló con los más grandes, se metió al cuarto y habló con ellos. Y luego me dijo, y luego salió y me dijo, ahora quieren hablar contigo. Y fui yo y me dijo mi hijo más grande, mamá, dile a mi papá que sí te regresas, pero con la condición de que él vaya al retiro. En esa semana, ese fin de semana, iba a haber otro sobrevivencia de hombres. Y salgo yo y le digo, sí, sí me regreso contigo, pero ve a este retiro. Y me dice él, pues a ver si voy. Le dije, no, es que no es a ver, es que me aseguras si vas y si no, yo no me regreso. Y me dijo que sí. Ese fin de semana se fue al retiro. Y me decía mi hijo Daniel, porque él ya había vivido el retiro. Me decía, mamá, mi papá va a llegar y te va a pedir perdón. Y yo le dije, ¿qué perdón me va a pedir ese? Yo estaba muy enojado. Vivió su retiro y regresó y se puso de rodillas y me pidió perdón a mí y a mis hijos también. Y me prometió que nunca más iba a volver a tomar. Quiero mencionar que anteriormente él había querido dejar de tomar muchas veces y no podía. Volvía a recaer y yo veía su lucha y no podía. Pero en esta ocasión dejó de tomar. Y me dijo él a mí, ahora tú necesitas vivir un retiro. Y yo le dije todavía bien soberbia, le dije, no, yo siempre he tenido a Dios en mi corazón, mis padres siempre me enseñaron, yo fui a retiros con mi mamá. Y yo le dije así, yo estoy empachada de retiros, yo no voy a ir. El borracho eras tú, el que lo necesitabas eras tú, yo no. Entonces, yo tenía a mi niña pequeña de 1 año y yo todavía le daba pecho. Cuando en eso suena una vez el teléfono y yo lo contesto y mi esposo se llama Daniel y mi hijo también se llama Daniel. Entonces, como quedaron registrados sus números de teléfonos de ellos allá, les estaban llamando para invitarlos a otro retiro. Pero en esta ocasión, pues contesté yo y me dice el hermano que llamaba, me dice, va a haber un retiro de mujeres. Dice, ¿por qué no vas al retiro de mujeres? Y le digo, no, porque yo tengo una niña pequeña y además, pues yo la estoy amamantando, no puedo. Y me habló este hombre con con una alegría, con un ánimo, con un entusiasmo, porque me dijo, y invite a sus hermanas, a conocidas. Y luego le digo, me van a decir que estoy loca. Y me dice, bonita loquera, mi hermana, si estuviéramos locos todos, me dijo. Y se me quedaron esas palabras en mi corazón. Y luego vengo y le digo a mi hijo Daniel, le digo, Dani, me invitaron al retiro de mujeres, pero pues, ¿qué voy a hacer yo? Le digo, si yo desde pequeña he sabido de Dios, y sí iba con mi mamá, pues, a algunos retiros espirituales, y pues no, o sea, yo mi soberbia diciendo yo ya conozco de Dios, o sea, yo no necesito, ¿verdad? Yo creía que estaba bien. Y me dijo mi hijo Daniel, mamá, ahí hay servidores que tienen muchos años y todavía lloran. Y dije yo, pues, ¿qué les dirán, no? Y pues me dio como curiosidad. Pues en una semana le quité a mi niña el pecho, le enseñé a beber en vasito y pues haz de cuenta que ya estaba yo ahí en el retiro cuando era el día. Y lo que yo le puedo decir, mi hermano, que conocer a Dios con tu cabeza es una cosa,
pero conocer a Dios en tu corazón es otra, muy diferente. Y no hay ni palabras para explicárselo, pero haz de cuenta que en ese retiro yo sentí que Dios como si mi corazón hubiera estado dormido y Dios lo despertó. En ese retiro tenían al Santísimo los 3 días. No, hay gente que no duerme, están turnándose todo día y día y noche, o sea, se turnan cada 4 horas, están orando por todos nosotros, les dan nuestros nombres y tenían un rosario con todos los nombres de las mujeres que estábamos ahí. Y ellas se pasan día y noche orando por nosotros. Y hay momento en que cada tema ponen el Santísimo y nos invitan que vayamos al frente. Yo veía que mujeres cayeron en el descanso del Espíritu Santo. Y yo le decía a Dios, tócame a mí, Señor. Y luego nos decían en los temas, nos repetían mucho, tú has venido desde muy lejos a tener un encuentro con Dios, pero si tú no abres tu corazón te vas a salir igual. Y allá afuera todo sigue igual. Y yo le decía al Señor, yo no quiero seguir igual. Yo quiero que me cambies. Yo te necesito. Yo no caí en el descanso del Espíritu Santo. Y yo me salí como decepcionada. Yo dije, pues, a lo mejor soy tan pecadora que Dios no me tocó a mí. A lo mejor, pues Dios las abrazó a ellas, pero a mí no. Y en cada momento que lo llevaba yo le decía. Pero cuando salí, me fui dando cuenta que no podía dormir de una alegría tan grande que tenía. No tengo ni palabras para describirle lo que yo sentía, pero por decirlo de alguna manera es como que aquello espiritual lo tenía todo así como no lo podía digerir. Duré como una semana digiriéndolo poquito a poquito, pero era una alegría que no podía ni dormir de todo lo que sentía. Y al pasar de los días me fui dando cuenta que yo sentía un amor tan grande por Dios. Y me di cuenta que yo anteriormente conocía a Dios con mi cabeza, mi cerebro, pero jamás había sentido tanto amor como lo sentía en mi corazón. Y ahí me di cuenta que Dios sí me escuchó. Pero quiero decirle que Dios sabía lo que se me venía encima. Dios sabía que todo lo que me iba a venir encima sin Él no iba a poder. Yo viví mi retiro el 29 de septiembre del 2009. Y en enero del siguiente año, 4 meses después, mi hijo Daniel cae muy enfermo. Tenía 16 años, cae muy enfermo al hospital de emergencia. Él de repente no podía respirar y estaba como aventando espuma por su boca. Y lo llevamos al hospital. Y ahí en el hospital hicieron estudios. Al otro día llega el doctor. Voy a tratar de ser muy breve porque mi testimonio es muy largo. Y dice el doctor, le hicimos un ultrasonido a su hijo, sus riñones no se desarrollaron. Sus riñones deben de estar a 12 centímetros y apenas están a 6. Están como un cacahuate, me dijo. Y su sangre estaba toda intoxicada. Y él estaban haciendo diálisis. Quiero decir que la primera vez que le hicieron diálisis, lo trasladaron de un hospital a otro y yo no sabía nada todavía. Y cuando llegó al otro hospital, él se fue en la ambulancia y nosotros nos fuimos en el carro. Y cuando llegué allá no podía ver a mi hijo hasta 5 horas después. Él estaba en terapia intensiva y cuando me dejan entrar a verlo, él empieza a leer una carta que habían dejado mis sobrinos y se ríe, pero inmediatamente empezó a convulsionar. Y yo salgo corriendo y los doctores entran también corriendo y luego ya después yo les pregunto a los doctores qué le pasó. Y me dicen, es que tu hijo le estaba dando un ataque a su corazón porque tenía muchas toxinas, su sangre estaba muy sucia y también al mismo tiempo que le sacamos todas las toxinas, su cuerpo reaccionó. Pero eso fue muy terrible porque yo me asusté. Yo miré que mi hijo se mordió su lengua y yo dije, pues se murió. Entonces lo revivieron con
con choques eléctricos en su pecho. Pero al mismo tiempo también, cuando él regresó, le decían Guadalupe Daniel, porque su nombre completo es así, Guadalupe Daniel. Si me escuchas, aprieta mi mano. Y él muy apenas les apretaba la mano y les contestaba puras cosas que fuera de sí. Pues le preguntaban que si trabajaba y él decía que sí, vendiendo zapatos, y pues eran puras cosas que disvariando. Y aparte yo miré que su cuerpo de mi hijo temblaba todo como una gelatina. En el rancho de nosotros a veces yo miraba cuando mataban un borreguito para hacer barbacoa o así, y cuando ellos están muriendo pues su cuerpo tiembla también. Y yo decía, pues me dolía tanto ver a mi hijo así también. Viví 10 años en el hospital con mi hijo en diálisis, y me decía el doctor, porque mi hijo yo me lo traje de 3 años de México aquí, y él no tenía documentos, y me decía el doctor, la única es que te lo lleves a México, aquí no le van a poner su trasplante porque no tiene documentos. Quiero decirle, hermano, que yo investigué en otros estados porque mi esposo tiene familia en otros estados, y donde quiera era igual. Un sacerdote también me comunicó con una trabajadora social en California y era igual. Una trabajadora social de Little Rock me dijo, es una ley nacional que en toda la nación no le van a dar un trasplante porque no tiene documentos. Lo podemos poner en diálisis, pero para mantenerlo vivo, pero no se le va a hacer un trasplante. Aparte, ellos necesitan tomar medicina para tener su trasplante vivo, y la medicina cuesta más de $1,000 para un mes. Y no le van a dar un trasplante a una persona que no tiene los medios de cómo mantener ese trasplante. Todas las puertas se me cerraban, todas. Y yo como madre, yo sentía que yo tenía que hacer algo por mi hijo, que me sentía que la vida de mi hijo estaba entre la vida y la muerte, que él estaba en un hilito, su vida dependía de un hilito, y que yo tenía que hacer algo. Yo estaba desesperada. Yo me acuerdo que me levantaba temprano en la mañana y me iba al cuarto de las lavadoras, esperando a que amaneciera, para llamar a diferentes lugares, para ver si en otro estado le daban el trasplante a mi hijo. Todas las puertas se me cerraban, y yo me acuerdo que me recargaba en la pared y me iba resbalando y me sentaba en el piso. Y decía, Dios mío, no puede ser que mi hijo se muera así. Llegaban los sacerdotes a verlo, y también los sacerdotes lloraban y decían, no puede ser que lo estén dejando morir por un pedazo de papel que es un seguro social. Esto es una injusticia. Y un día me dijo mi esposo, me dijo, vamos a misa. Y le digo, no quiero ir a misa porque mi hijo está muy mal, estaba en terapia intensiva. Y me dice, acompáñame, me dice, nomás vamos a misa y nos salimos y nos venimos pronto. Pues llevó a un primo de él, a un sobrino de él, para que se quedara ahí. Y sí, lo acompañé a misa, y me recuerdo que llevaba la chamarra de mi hijo porque hacía frío. Saliendo de misa, me pasé toda la misa llorando, pidiéndole a Dios. Y saliendo de misa le dije a mi esposo, quiero ir al Santísimo, a la capilla donde está el Santísimo. Y me recuerdo que entré, y yo literalmente entré gritándole a Dios. Y yo le decía, Dios mío, una persona que ayude a mi hijo. Y me acuerdo que con la chamarra de mi hijo abracé el sagrario y literalmente le gritaba, Señor, mi hijo no se puede morir como un perrito. Por favor, pon a alguien que lo ayude. Y yo siempre pensé que iba a poner un doctor que dijera, yo dono la cirugía, porque había visto historias así en la televisión. Pero como dicen, Dios tiene formas nuevas y caminos nuevos, y a Dios le gusta sorprendernos. Había visto muchos abogados también, llamado a muchos abogados, gente que también me ayudaba a hablarle a abogados de ellos en este estado, en otros estados. Todos decían que no se podía hacer nada. Tengo una hermana mayor que es ciudadana, y ella también quiso adoptarlo, pero no se podía hacer nada porque mi hijo tenía 17 años y iba
en el proceso, iba a cumplir los 18 y no se podía hacer nada. Mi hijo era excelente estudiante, excelente ser humano en la escuela. Las maestras también se involucraron. Y las maestras y el periódico sacaron un documental hablando de él, que no podía ser posible que un excelente estudiante, un excelente ser humano, un buen comportamiento en la escuela no podía perder la vida por ser ilegal. Y un día, cuando yo había ido a ver muchos abogados, aquí también, aquí cerca de aquí donde yo estoy, pero un día recibo una llamada y me dice: yo soy el abogado Kendron Benham y estoy en la calle Segunda y yo le voy a arreglar a tu hijo, necesito que vengas. Ya habíamos tenido experiencias en el pasado de personas que se querían aprovechar de situaciones así, nomás te roban tu dinero. Y honestamente eso fue lo que yo pensé. Dije, si todos los abogados me dicen que no y hay uno que me dice que sí, y había ese miedo de que nomás quisiera aprovecharse de la situación y robarnos. Pero era la única puerta abierta. Y llegó mi esposo de trabajar, le dije, vamos. Y cuando fuimos y él me estuvo explicando el proceso de cómo le iba a arreglar a mi hijo, y yo estaba con mi cara de duda, ¿no? Y luego cuando él me dijo, allí fue donde entendí que Dios había escuchado mi oración. Porque me dijo, no les voy a cobrar nada. Ahí fue donde yo me puse a llorar. Y mi hermano Arturo, ese abogado, le arregló a mi hijo exactamente al año, sin cobrarle nada. Él había mirado la historia de mi hijo en el periódico. Una vez lo llamó y le dijo, Daniel, quiero que vengas a mi oficina. Y fuimos a su oficina y le da un papel en su mano. Y mi hijo lo agarra así, pues como nada, ¿verdad? Pues, ¿qué es este papel? Y le dice, Daniel, muchos han esperado años para tener ese papel en sus manos. Y tú, dice, después de aquí viene tu residencia. Y sí, como a los 3-4 días le llamó que ya estaba la residencia ahí. El abogado me dijo a mí, yo voy a exponer ese caso de tu hijo con inmigración. Necesito cartas del doctor que digan el diagnóstico y el pronóstico. El pronóstico es de cómo iba a morir él si no iba a tener su trasplante. Y los doctores la hicieron explicando. Ellos decían que su corazón iba a crecer muy grande y esa iba a ser la causa de su muerte. Esa carta yo la puse debajo de una virgen grande que tenía. Yo no quería que él viera cómo él iba a morir. Y también las maestras escribieron cartas hablando tan bonito de él. Y me dijo el abogado, puede ser que ganemos, puede ser que pierdamos, dice, pero nada se pierde con luchar. Y yo no podía ir a migración tampoco, porque yo no tengo mis documentos. Él me dijo, tú no te puedes ni parar ni siquiera en las puertas de inmigración ni en el parqueadero. Entonces mi hermana lo llevaba, pero yo me iba al Santísimo. Y hay un salmo que dice, Dios nuestro Señor, yo soy el abogado de los pobres. Y yo le decía, Señor, yo estoy pobre, sé mi abogado y yo no puedo ni siquiera acompañar a mi hijo, pero ve tú con él. Cada corte que tenía con inmigración o cita con inmigración, yo estaba a los pies del Santísimo. Y ese abogado le dio sus papeles a mi hijo, ese juez de migración. Y ahí aumentó mucho mi fe. Pero eso no era todo, mi hermano. En el 2012 yo tenía a mi niña de 3 años y un Viernes Santo yo tengo una cosa de que yo cuando me comprometo a algo me gusta cumplirlo, y yo trabajaba para unos judíos en su casa de ellos, ayudándole a cocinar a su esposa y a limpiar la casa también. Y ellos me habían pedido que fuera el viernes a limpiarle su casa. Y a mí no sé por qué se me olvidó que era Viernes Santo. Y yo me comprometí que iba a ir. Entonces, ese día Viernes Santo, me levanté en la mañana. Mi esposo había hecho mojarras doradas y yo hice tortillas a mano.
Nos levantamos, antes de comer hicimos oración y mi niña de 3 años fue también y se agarró de nosotros y oramos. A las 3 de la tarde yo empecé a sentir como un escalofrío en mi cuerpo y le dije a mi esposo, creo que me voy a enfermar. Le digo, pero pues yo me comprometí que voy a ir a trabajar y yo no quiero dejar a esas pobres personas solas porque yo sé que están contando con mi ayuda y van a tener una fiesta ellos, porque ellos también festejan la Pascua. Entonces me fui a trabajar. Yo no sé más qué pasó, nomás me recuerdo que a las 7 de la tarde llegó mi hija mayor, tenía 14 años, y me dice, mamá, venimos por ti, porque se está quemando la casa. Inmediatamente yo les dije, ¿y las niñas? Porque era una niña de 3 y la otra de 6. Y me dice, están con mi papá, ellas están bien, pero la casa se está quemando. Y yo creo que Dios ya me estaba cuidando desde ahí, porque yo soy bien intuitiva, y ahí pues yo les creí. Y cuando salí, me dice mi hijo Daniel, él todavía estaba en diálisis, me dice, mamá, dice, ten el rosario, ve rezando el rosario. Y yo iba rezando el rosario y mis hijos iban llorando. Y yo le iba diciendo a Dios, gracias Dios mío, si se quema lo material, pues lo material va y viene, pero gracias porque mi familia está bien y gracias porque cuidaste a mi familia. Y así iba rezando el rosario y ellos iban contestando. Pero cuando llegaba en una luz roja, mi hijo Daniel le pegaba al volante y lloraba. Y luego unos americanos le preguntaron por qué iba llorando. Y dice él, es que mi casa se está quemando. Y mi hija que venía atrás iba llorando, iba con el teléfono y ahí fue donde yo ya le dije, algo está pasando más. No es que nomás está quemando la casa. Y le digo, Melissa, por favor, dime si está pasando algo más. Ella venía haciendo una llamada por teléfono con la novia de mi hijo que estaba ahí en el incendio. Y me dice, mamá, la niña está adentro y no la encuentro. Ay, se me vino el mundo encima. Cuando yo llegué, aquello parecía de película. Había policías, bomberos, y al final estaba una ambulancia y mi casa estaba ardiendo. Había unos pinos que hasta los pinos estaban ardiendo hasta las puntas y la lumbre tronaba. Y yo sabía que mi hija estaba adentro. Cuando llegué no dejaban entrar a nadie. Y mis hijos le dicen, ella es la mamá. Me agarra un policía de la mano y me lleva. Pero cuando yo veo que él me lleva a los estacionamientos que estaban enfrente y no a la de mi casa, yo me quería soltar. Y llegaron más policías y me tiraron todas en el piso y usaron la fuerza en contra de mí. Después me di cuenta que me dejaron toda morada de mi cuerpo. Pero si ellos me sueltan, yo voy y me meto. Si no es para sacar a mi hija, es para morirme junto con ella. Ahí pasaron unas cosas que yo no me doy cuenta, porque mi hija, la que tenía 6 años en ese tiempo, porque eso fue en el 2012, ella ahorita tiene 18, y me dice, una vez me dijo, mami, yo no me quería acercar a ti porque tú estabas como loca. Dice, y yo miré que te hincaste ante un policía y le decías que te disparara. Y de eso yo no me acuerdo. Y luego también trataban de hablar conmigo y yo los golpeaba. Mi familia quería hablar conmigo, mis hijos, mi esposo, y yo los golpeaba. Hasta que se acercó uno. Yo no sé si era un paramédico, un bombero, no sé, pero lo que me recuerdo es que él traía una cruz grande en su pecho. Y él se acercó y me habló con unas palabras así bien dulces y me decía en inglés, me dijo, señora, tu hijo está en la ambulancia. Y entonces sí me levanté de un brinco
y era mi hijo Daniel que estaba en la ambulancia. Él estaba todavía en diálisis, no le habían puesto todavía su trasplante. Y otra vez estaba así con sus convulsiones y temblando completamente. A mí ya me habían dado la noticia que mi hija ya había fallecido y me puse a gritar como loca, y al mirar eso fue que se desmayó. Y yo fui, me subí a la ambulancia y yo le dije: mi hijo, yo nunca te he dejado solo, yo siempre he estado contigo, pero en este momento, hijo, me van a llevar a la funeraria a mirar a tu hermanita. Ellos dicen que tu hermanita murió, pero no es cierto. Ella, cuando me escuché hablar, va a despertar. Le dije: vete y lucha por tu vida, como lo has hecho siempre. Y él me alcanzó a decir con su cabeza que sí. Y se fue. Y a mí me llevan a la funeraria. Mi hija estaba cubierta con una sábana blanca. Y yo me tiré al piso y le gritaba a Dios. Le decía que por qué. Le decía: Dios, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Yo grité tanto que hasta después me dolía mi garganta. Y me dieron a mi niña en mis brazos, estando yo sentada en el piso. Y yo le hablé y le decía que despertara, pero mi hija no despertó. Quiero decirles que el cuarto estaba lleno de todas las personas de la iglesia, de este ministerio que hace estos retiros. El mismo paramédico, de mirarme que yo le gritaba a Dios, me dijo que sí, quería un sacerdote, y le dije que sí. Y el párroco de mi iglesia estuvo ahí también. Y ahora yo me pongo a pensar, hermano, y yo digo: ¿cómo yo pude haber aguantado ese momento de tener un hijo en el hospital, entre la vida y la muerte, con mi otra hija muerta entre mis brazos, si no fuera porque Dios me estaba sosteniendo? Por eso es que yo le digo que el Señor ya sabía lo que se me iba a venir, y sin Él no iba a poder. Quiero decirle que mis dos hijos mayores, el que estaba en diálisis, de 16, creo que no me recuerdo bien si tenía ya 17 años, y mi hija de 14 años, que eran los mayores, porque los otros dos chiquitas nacieron 10 años después de ellos. La otra tenía 6 y la que falleció tenía 3. Pero mis dos hijos más grandes tomaron la decisión de enojarse con Dios. Ellos dijeron que Dios era culpable, y que porque se había muerto su hermano, que ellos no querían saber nada de Dios, que ellos no querían volver a saber nada de Dios. Y eso me lastimó mucho, porque yo mi duelo me la pasé corriendo, porque a mi niña de 6 años la diagnosticaron con post-traumatic stress disorder. A ella le daban ataques de ansiedad tan graves que se desmayaba. Tenía pesadillas en la noche, se levantaba vomitando, no quería comer. Esta niña de 6 años estaba muy mal psicológicamente, porque ella escuchó a su hermanita gritar. Ella escuchó a su hermanita gritar adentro de la lumbre. Después me di cuenta en las terapias que le daban a ella, que ella trató de agarrarla de su manita y se le fue, y ella se sentía culpable. Le daban lo que aquí en inglés le dicen nightmares, que vienen siendo pesadillas con la lumbre y con los gritos de su hermanita, y cuando ella despertaba vomitaba un agua como verde. Dejó de comer. Entonces yo pasé mi duelo corriendo para donde le daban terapia a mi hija de 6 años. Pasé mi duelo corriendo a las salas de hospital, porque a mi hijo le hacían diálisis, y el diálisis, con las quimioterapias, a veces salen vomitando, te lo entregan en silla de ruedas, y a veces se lo llevaba a la ambulancia. Y también pasé mi duelo en cortes con mi hija de 14 años, porque mi hija de 14 años trató de sanar sus heridas con alcohol, drogas. Ella dice que si en ese momento alguien le hubiera quitado la vida, ella le hubieran hecho un favor. Ella trató de suicidarse, se cortó 2 veces las venas. Quedó destruida mi familia después de la muerte de mi hija más pequeña.
Y hubo veces en que yo estaba en mi cuarto y lloraba. Y yo digo, hermano, que se me presentaba un espíritu de muerte y me decía, quítate la vida, tú nunca vas a salir de esto. Era un dolor cuando perdí a mi hija, era un dolor tan fuerte que ahora sí, como dicen, cuando el dolor cruza los umbrales de resistencia, viene la desesperación. Y en la desesperación, a mí ese espíritu de muerte me decía, quítate la vida, tú no vas a salir de esto. Y me decía, mira cómo está tu familia destruida. Una hija en drogas, uno se te está muriendo cada rato. La chiquita de 6 años va a salir igual y una hija muerta. Esa voz yo escuchaba. Haz de cuenta como que yo me fui a un pozo oscuro y donde no había luz para mí. Pero existía esa lucecita de ese retiro que yo había vivido. Y yo decía, no estoy sola. Dios es real, Dios existe, porque yo lo sentí en mi corazón. Y aunque yo esté sumida en este terrible dolor, yo sé que Dios está conmigo. Y ahora yo me doy cuenta que yo no bajé ese abismo sola. Cristo bajó conmigo y estuvo ahí y me cuidó. Después empecé a tener, algo pasaba con mi cabeza, olvidaba todo. Me di cuenta que no estaba funcionando bien yo de mi cabeza. Y fui al doctor. Los doctores les expliqué, ellos sabían todo lo que estaba pasando conmigo, con mi familia. Y ellos me dijeron, mira, el cerebro es tan inteligente que se llega a bloquear él solito para protegerse de tanto dolor. Eso es lo que te pasó a ti. Y te vamos a dar tratamiento, te vamos a dar pastillas antidepresivas para que se desbloquee tu cerebro. Cuando yo fui, yo dije, algo está pasando con mi cabeza, tengo un tumor, tengo cáncer, me está dando Alzheimer, no sé qué me está pasando, pero que me daba cuenta que no estaba bien porque a mi hijo Daniel le había dado las pastillas 2 veces. A mi niña de 6 años la hice comer 2 veces y se estaba vomitando, y ahí fue donde yo un día le dije al Señor, compónme esta cabeza, Señor, porque yo voy a matar a mis hijos. Y ya se me murió una, y yo no quiero que se me mueran los otros. Cuando fui al doctor y que me explicaron eso, y me sugirieron que me iban a dar pastillas antidepresivas. Pero le doy gracias a Dios que estaba rodeada de hermanos que creen en Dios, y me dijo una, mira, hay un libro que se llama Milagros Eucarísticos, donde personas han sobrevivido mucho tiempo nada más con la pura Eucaristía. Milagros que han pasado con la Eucaristía, que se han convertido en, la sangre se ha convertido en cuajarones de sangre, el vino se ha convertido en cuajarones de sangre, la hostia se ha convertido en un pedazo de carne. Y me dijo, ¿por qué no comulgas todos los días? Yo me comprometo a venir a tu casa y te llevo a misa todos los días. Y le dije que sí. Yo no sé en qué condiciones, yo dejé de arreglar mi aspecto personal. Yo tengo mi pelo quebradito, o sea, entre chino, así, y descuidé que yo creo que parecía león, no sé. Pero ella iba y me agarraba de la mano y me llevaba a misa de la mano. Pero yo comulgaba con toda mi fe. Yo le decía, Señor, yo creo firmemente que tú estás presente en la Eucaristía. Y a mí donde me duele es aquí en mi pecho. Y cuando yo sentía que la Eucaristía pasaba y tocaba aquí mi pecho, yo le decía, sáname, Señor, sáname. Cuando a mí los doctores me decían, se enojaban y me decían, señora, usted si no toma pastillas, usted no se va a componer. Y yo les dije, déjenme tratar, y si no puedo, regreso. Me fui a comulgar todos los días, y yo firmemente decía, Señor, yo sé que si tú dijiste, este es mi cuerpo, es porque tú tienes poder para hacer lo que tú dices, y yo sé que tú eres, y yo sé que tú me vas a sanar. Comulgaba de rodillas, con lágrimas en mis ojos, y para la gloria de Dios yo sané. Yo sané en menos de creo que menos de 2 meses, algo así. Yo fui y le dije a los doctores que yo ya estaba bien.
Ya mi cabeza ya podía pensar, ya podía hacer las cosas, ya no se me olvidaban las citas. Y me dijeron ellos, pues, ¿qué hiciste? Y luego me dijeron, tú sanaste porque tienes fe. Quiero decirle que una vez también empezó a dolerme todo mi cuerpo. Si tocaba mi cuerpo, se me lo rozaba así con algo, me dolía como si todo mi cuerpo tuviera moretones. Y fui al doctor en ese proceso también y ellos me dijeron, yo no sé si ellos creían en Dios o no, ¿verdad? Nunca me lo dijeron, pero me dijeron, el dolor de tu alma se está saliendo a tu cuerpo. Y allí entendí que es cierto que cuando no estamos viendo nuestra alma, nos enfermamos. Pero fue un proceso. Yo sirvo en ese mismo ministerio de los retiros que yo fui. Yo tengo allí ya sirviendo también desde que yo viví mi retiro que fue el 29 de septiembre del 2009. Y vamos a ayudar a personas. Mi hermano, a mí Dios me ha dejado ver cómo es un duelo cuando no tienen a Dios. Me ha tocado personas que se hicieron alcohólicas, borrachas por haber perdido un hijo. Me ha tocado ver personas como se hicieron adictas a las pastillas de depresión y cada vez les suben más las dosis y ellas viven drogadas. Y yo cuando veo eso, yo digo, Dios mío, eso era lo que me iba a pasar a mí sin ti. Entonces, yo estoy agradecida con Dios y le doy gracias a Dios porque pasé por todos esos problemas, porque aumentó, como no tiene una idea, mi fe. Porque a través de todos esos problemas pude mirar la mano de Dios, la gloria de Dios manifestada en mi vida. Cuando miré a mi hijo muchas de las veces en el hospital, quiero decirle también que no fue fácil. En una ocasión me dijo mi hijo, mamá, no la voy a hacer. Me siento muy mal, no lo voy a hacer. Perdóname por todo el daño que te he hecho, por todo el sufrimiento que te he causado. Y gracias por todo lo que has hecho por mí. Ante las palabras de un hijo que se está debatiendo entre la vida y la muerte y te dice eso, empezaron a salir lágrimas en mis ojos cuando yo ya no podía llorar porque estaba traumada que le digo que cuando mi hija se murió, él cayó y yo me sentía culpable. Entonces, pero ante esas palabras, mis lágrimas corrían y me dice, mamá, no me puedo ir, porque mira cómo estás tú. Y le dije, porque quiero decirle que en el hospital rezaba el rosario todos los días, comulgaba también todos los días, peleé porque me llevaran la comunión todos los días. Y yo creo que Dios me dio palabras de sabiduría y me dio fortaleza porque le dije, mi hijo, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, sí, mamá. Y le digo, pues entonces vayas en paz, mi hijo, si ya es un momento, porque a su mamá la va a cuidar Dios. Y nomás me levantó el dedo como diciendo, muy bien lo que estás diciendo, porque después ellos regresaron a la iglesia. Ellos, con un sacerdote que nos ayudó también, que le hablaba con ellos, el sacerdote les dijo a mis hijos, ¿por qué culpan a Dios cuando en el campo de fútbol están jugando dos? Aquí en el mundo está el rey del mundo y él es el autor de todo el daño, de todos los problemas. Vivimos en un mundo imperfecto y es injusto que estén culpando a Dios. Y pues así es. También quiero decirle que los bomberos llegaron borrachos y mis hijos le tenían mucho odio a los bomberos. Cuando se oían las ambulancias y así, ellos se enojaban. Y le dijo un sacerdote, mira, Daniel, así sea que agarren los bomberos, les den la pena de muerte, una cosa es cierta, la niña se fue y no regresa. O sea, palabras que pues sí duelen, pero pues eran la realidad. Y así estuvimos con la ayuda de sacerdotes, mis hijos, pues el que estaba en diálisis rápido se reconcilió con Dios, pero mi otra hija anduve en cortes con ella porque se iba de la casa, se salía, se escapaba por la ventana, me decía que me odiaba. Ahora, gracias a Dios, ya está casada, tiene 4 niñas.
Y ella ahorita me dice, mamá, no eras tú la que eras mala, mamá, era yo la que no estaba bien. En ese tiempo ni yo misma me quería. Si alguien me hubiera quitado la vida, hasta me hubiera hecho un favor. Y yo le digo, hermano, yo pasé mi duelo corriendo a la terapia con mi niña más chiquita, al otro día amanecía tal vez en una emergencia con mi hijo que estaba entre la vida y la muerte por el diálisis, al otro día estaba en las cortes. Me acuerdo que una vez que fui a la corte, eran 2 días después de que había enterrado a mi hija, y yo llorando le dije al juez que no me sentía bien, que quería irme a mi casa. Y yo me pongo a pensar, hermano, yo no hubiera podido pasar todo esto si no es que la mano de Dios me sostenía, si no me hubiera agarrado fuertemente de la Eucaristía. Cuando estaba con mi hijo en el hospital, yo luché porque me llevaran la comunión todos los días. Y esos problemas aumentaron fuertemente mi fe en Dios. Ahora he desarrollado una empatía muy grande por los que sufren. He desarrollado una empatía muy grande por los que escucho llorar. A veces que estamos en retiros y está expuesto el Santísimo y escucho que alguien llora muy fuerte, yo miro al Señor y yo le digo, en estos momentos abrázalo, Señor, porque lo que está necesitando es un abrazo tuyo. Y si tú me ayudaste a mí con tremendo dolor, tremendo sufrimiento, también lo puedes hacer con Él, porque Él también es tu hijo. No solo yo soy tu hija, todos los que estamos aquí son tus hijos muy amados. Y rezo mi rosario todos los días, y todos los días le pido a Dios por los que sufren, por los que lloran, por los que se sienten solos, por los que tal vez los visite ese espíritu de muerte y les dice que se quiten la vida. Y por alguna razón Dios permitió, porque Él permite, porque Él no es el autor del mal. Por alguna razón permitió que pasara todo esto. Una vez me dijo un obispo, porque yo anduve buscando respuestas y hice citas con varios sacerdotes, y algunos hermanos también me hicieron citas con sacerdotes, y pues no me daban la respuesta que yo quería en ese momento. Y después entendí en una misa de funeral, porque también voy a los funerales, rezo el rosario, voy a las misas de los funerales, y ahora son las que más me gustan porque nos hablan de la resurrección y que nos vamos a volver a ver, y yo creo firmemente en eso. Yo sé que voy a volver a ver a mi hija. Yo sé que de todas las madres del mundo, cuando Dios decidió mandar su angelito, me eligió a mí, y me siento privilegiada, honrada por Dios. Entonces, ahora yo hablo de Dios, cuento mi testimonio. Yo le digo, quiero decirle lo que me dijo una vez. Una vez hicieron una misa aquí, vino el obispo, nuestro obispo de aquí, y yo dije, no se me escapa, voy a hablar con él y le voy a preguntar. Y cuando entro y le digo, ¿puedo hablar con usted? Y me dice, sí. Y le digo, ¿por qué Dios permitió que muriera mi niña en un incendio? Mi niña de 3 añitos. Y él solo suspiró y levantó sus ojos verdes, muy llenos de luz al cielo. Yo pienso que oró. Y luego esos ojos, esa mirada tan llena de Dios, yo sentí como que sus ojos eran el mismo Dios. Y me dijo, el Señor quiere que te conviertas en un árbol donde se alojan todos los que sufren. En el momento no entendí, mi hermano. Y ahora yo siento que puedo ayudar a todos los que sufren. Puedo sentir mucha empatía por ellos. Siento como le diré, cuando yo escucho que alguien está llorando, mi corazón se llena de una inmensa ternura y de un inmenso amor. Que en esos momentos yo le estoy pidiendo con amor y con dulzura a Dios por ella, por esas personas. Y yo digo que nuestra vida puede ser como la del santo Job, y el demonio lo que quiere es que reneguemos, porque hasta el diablo le dijo, tócalo y verás como si no reniega de ti. Y luego después utilizó hasta su propia esposa para decir, maldice a tu Dios. Pero el santo Job nunca renegó.
y después Dios lo bendijo en abundancia. Y así debe de ser nuestra vida, porque enseñar nuestra fe cuando todo va bien, eso no es fe. Solamente cuando sientas que tu vida se desborona, tienes la oportunidad de demostrar la verdadera fe. El santo Job dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y yo igual. Dios me prestó su niña por 3 añitos. Era de él. Yo no tenía derecho de decir nada más que tú me la diste, Señor, tú me la quitaste. Y dicen que todos venimos con una misión de Dios a este mundo. Y la misión de un sacerdote le dijo a un amigo, la misión de esa niña, ella vino con una misión en la que la tienen que encontrar en sus padres. Y un día en oración, Señor, pues ¿cuál fue la misión de mi niña? Quiero decirle que mi niña le tenía un gran amor a la Virgen de Guadalupe. Ella, porque yo después de que tuve mi encuentro siempre ponía alabanzas. Y ella agarraba cualquier trapo que encontraba y se lo ponía en su cabecita y le bailaba a la Virgen, porque yo le tengo un altar, siempre he tenido un altar a la Virgen en mi casa. Y me decía, mamá, la Virgen se está riendo. La Virgen está contenta porque yo estoy bailando. Y esa niña le oraba a Dios y su oración era, te doy gracias, Señor, por dejarme ver la luz de un nuevo día. Esa era su oración todos los días. Entonces ella me vino a enseñar el amor a Dios más profundamente y el amor a la Virgen. Y pues yo sé que mi niña está en el cielo. Ahora mi misión también aquí es terminar mi misión aquí, ayudar a los demás y ganarme el cielo, hermano, para volver a estar junto a ella, para volvernos a ver. Y una vez quiero decirle que una vez mis hijos estaban llorando y decían, porque yo fui la primera que sané, ¿verdad? En terapia me decían, todos van a sanar de diferente manera, unos más pronto, unos más después. Y yo fui la primera que sané. Y Dios me concedió esa gracia entonces, pero yo estaba tratando todo el tiempo de ayudar a mi familia. Y una vez mis hijos estaban llorando para una Navidad que su hermanita ya no estaba con nosotros. Y les digo, miren mis hijos, la misión de una madre es meter a sus hijos al cielo. Y por su hermanita Elenita, yo no me preocupo porque ella ya está allá. Me preocupo por meterlos a ustedes y que nos toque el mismo lugar. Y ya pues nomás se me quedaron viendo y pues han de haber dicho, pues si mi mamá ya sanó, o sea, pues también nosotros. Y gracias a Dios hemos salido adelante. Estamos, ya ellos también están, mi hijo Daniel recibió su trasplante. Quiero decirle que, ay Dios mío, Dios se luce con los milagros. Antes, ya para ir terminando, Dios se luce con los milagros porque este abogado es amigo de nosotros. Ha venido a la casa, vino cuando se graduó mi hijo del colegio, ha venido a comer aquí a la casa, y él lo hizo ciudadano a mi hijo a los 5 años, sin cobrar nada. Le metimos aplicación a mi papá. Quiero decirle que mi mamá falleció y yo le agradecí por haberme heredado la fe. Le dije, madre, el día que usted muera, Dios la va a vestir con sus vestiduras blancas y la va a coronar de gloria, porque usted fue una buena madre. Gracias a lo que usted me enseñó de Dios, yo pude superar la muerte de mi hija. Y ella lloraba, y al otro día mi mamá falleció. Cuando fallece mi mamá, mis hermanas quieren meterle la aplicación a mi papá para arreglarle sus documentos. Y le digo que como Dios nuestro Señor se luce con los milagros, porque este abogado le arregló a mi papá y también sin cobrar nada. Y digo, ay Señor, yo tenía 17 años sin ver a mi papá y lo tuve octubre, noviembre y diciembre de este año aquí con nosotros. Y es por eso que yo digo que cuando Dios hace un milagro, Dios mío, Él te sorprende, le gusta sorprenderte. Y los milagros los extiende, porque yo pensé que nomás iba a hacer con arreglarle a mi hijo. No, la arregló, lo hizo ciudadano, le acaba de arreglar a mi padre y sin cobrar nada. Quiero decirle que para cuando arreglamos a mi hijo mandamos $1,000 que eran para los gastos de migración, y hasta migración regresó el cheque y dijo el abogado, no, esto nunca sucede, pero pues no sé por qué, dice, tengan el cheque de ustedes. O sea que mi hijo Daniel arregló sin nada.
sin un cinco, nada. Y quiero decirle que cuando fallece mi niña, ella era ciudadana de aquí de Estados Unidos. Después que ella fallece, yo tengo sus papeles, su seguro en la mano, pero a mi hija no le sirvieron para nada porque ni siquiera alcanzó a salir a la ambulancia que estaba allá afuera. Y mi hijo Daniel, que padeció tanto tiempo por no tener sus documentos, es el que está aún con nosotros y está vivo. Vale más para todos los que me están escuchando, que no tienen documentos, vale más la protección de Dios que unos papeles. Porque la que los tenía se fue y no le sirvieron ni para alcanzar a llegar a la ambulancia que estaba allá afuera. Porque ya era su tiempo, ya Dios se la iba a llevar, y contra la voluntad de Dios nadie pudo hacer nada. Y el otro que no tenía nada es el que está vivo conmigo, tiene su trasplante, y él está aquí porque él me decía, ¿por qué no me morí yo? Si yo soy la del problema, yo soy el que estoy ya enfermo. Mi hijo, porque la misión de su hermanita terminó muy pronto y la suya no se termina todavía, y Dios lo tiene aquí por alguna razón. ¿Y quiénes somos nosotros para contradecir la voluntad de Dios? Y ya no me decía nada. Entonces, ese es mi testimonio, hermano Arturo, y pues yo tengo más de un año escuchándolo a usted, y llegó el momento en que fuertemente Dios me tocó y dije, yo tengo que contar mi testimonio, porque yo le digo que si no hubiera sido porque yo hubiera vivido ese retiro antes de que se me viniera el mundo encima, no hubiera sobrevivido. A lo mejor sí me hubiera quitado la vida. En mi loquera, en mi deshabilidad mental, si hubiera cometido una tontería. Amén, hermana. Pues le agradecemos muchísimo que usted haya abierto su corazón para contarnos este precioso testimonio, hermana. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por este momento, hermanita.